Hola, muy buen día. Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Bien, platiquemos más de sociología jurídica. Primero, la frase célebre de hoy: la salud es básica para gozar de felicidad y, por tanto, es la mayor riqueza. Vamos a platicar hoy de las funciones del derecho en la vida social. ¿Cuáles son las funciones del derecho en la vida social y cuál es su alcance e implicaciones? Ese es el objetivo. En un segundo momento, dentro de este objetivo de las funciones del derecho, platicaremos también cuestiones de socialización. Veamos primero cuáles son las funciones del derecho en la vida social. El derecho tiene tres funciones básicas en la vida social. Uno es la organización y legitimación, así como restricción del poder político, trascendente función, y otra es la estabilidad y cambio social. También su tercera función sería prevención y resolución de conflictos. Se fijan, son tres funciones trascendentales que realiza el derecho en sociedad. Platiquemos de cada una de ellas. El derecho, como factor de estabilidad y cambio social, primero otorga estabilidad a las estructuras sociales a través de instrumentos normativos que permitan que haya paz, convivencia, resolución de conflictos, acuerdos. Entonces, por eso se constituye como un factor de estabilidad y cambio social. Coadyuva sobremanera con esto. Y no solo estabiliza, sino permite que evolucione. Hablamos de figuras que no existían antes y ahora existen en el ámbito jurídico. El matrimonio igualitario, por ejemplo. La opción del vientre subrogado. La legalización de la marihuana para cuestiones lúdicas. Entonces, ese es un cambio social que el derecho pues ha permitido, ha coadyuvado. Entonces, ¿qué hace el derecho como cambio social? Pues propicia el cambio social, funge como mediador de este cambio, ayuda a controlarlo para ponerlo en un entorno más seguro para la sociedad y también en su momento puede obstaculizar el cambio cuando éste no es tan adecuado, cuando éste perjudica más a la sociedad. Entonces, por supuesto que funciona como cambio social y por supuesto que es un factor de estabilidad de toda la estructura de la sociedad a través de la norma. Y bueno, la norma debe ser suficientemente abstracta para considerar el mayor número de situaciones o supuestos jurídicos para delimitar el alcance de la norma. Es decir, el derecho pretende regular todas las conductas de los humanos en todos los ámbitos. Por lo tanto, debe ser tan completa y tan abstracta que considere todos los supuestos jurídicos que sean posibles para poder entonces fungir como estabilizador de la estructura social, o sea, que permita estabilizarla, y como factor de cambio social, que permita su evolución. Entonces, esto es una cuestión muy trascendente y por eso platicamos de forma muy continua de nuevos tipos penales, de nuevos supuestos jurídicos. Haremos, por ejemplo, de cuestiones que no son tan nuevas, pero que al final del día no se han terminado de regular, como la moneda electrónica o el Bitcoin. Hablamos de las propias cuestiones informáticas, el contrato electrónico, ahora de moda el home office, se está empezando a regular. Entonces son cuestiones que debe considerar el derecho para poder fungir como estabilizador y como factor de cambio y evolución social. También el derecho, como factor de prevención y resolución de conflictos, pues pretende ayudar a resolverlos de acuerdo a los intereses de las partes, ya sea entre particulares, ya sea entre grupos sociales, ya sea entre distintos actores que estén en conflictos. Sobra decir
la ley de medios alternos de solución de controversias. Además, cada vez en cada ramo del derecho, como en la materia penal, aparecen nuevas figuras que son garantistas por un lado, tendientes a la protección de los derechos humanos, y por otro, medidas que permiten resolver el conflicto sin necesidad de llegar a juicio. Hablemos de un procedimiento abreviado, de una suspensión condicional del proceso, por señalar algunos. Entonces, el derecho pretende resolver los conflictos siempre, siempre, ya sea de manera jurisdiccional o incluso ahora anticipándose a la forma jurisdiccional, sino a través de mecanismos distintos, mecanismos más racionales que permitan la posibilidad de que incluso el individuo tenga la facultad de resolver antes de ir con un juez, con un árbitro, con un intermediario. Bien, en ese sentido, pues con mayor razón, el derecho se instituye como un mecanismo de solución intercomunitario. Y, no van a dejar mentir, no puedo dejar de lado ahora la Ley de Cultura y Justicia Cívica, que justo tiene como propósito servir de apoyo para resolver conflictos vecinales, conflictos comunitarios. Y bien, y la pregunta que dejo a reflexión, ¿existían mecanismos de resolución de conflictos antes del derecho en la sociedad antigua? ¿Tú qué crees? Si existían, ¿cuáles eran o cómo eran? De hecho, ya lo platicamos. Recuerda aquellos mecanismos de resolución de conflictos irracionales o burdos. Claro que existían, solo que eran más violentos, distintos, más por conveniencia y por interés de quienes tenían el poder. Y ahora no, ahora son más racionales, más garantistas, más protectores. Y bueno, el derecho como factor de organización, legitimación y restricción del poder político. A ver, de todos es conocido, por ejemplo, que en la Constitución tenemos una parte orgánica y una parte, pues, dogmática. La parte dogmática, pues, se establecen todas las premisas fundamentales del derecho interno que protegen al ciudadano mexicano, incluso al extranjero, a toda persona en territorio mexicano. Pero en la parte orgánica, pues está toda la estructura que compete a la república. De hecho, se instituye primero como república, federal y democrática. Esa es una forma de organización, una forma de gobierno. Y en nuestra cuenta también analiza en sus diferentes apartados, desde el artículo 75, artículo 50, artículo 94, por mencionar algunos, los diferentes poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, se encuentra estructurado perfectamente el esquema, el sistema, la forma de gobierno, el Estado, a través de una norma. Para nuestro caso, la norma jurídica fundamental, la Constitución. Entonces, el derecho es un factor de organización, por supuesto, y permite que un Estado se mantenga estable, legítimo, organizado y soberano. También es un factor de restricción del poder, por supuesto. Hablamos de que se instituyen mecanismos de control jurisdiccional o mecanismos de control constitucional. Hablemos del amparo como un juicio de protección. Hablemos de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, que son instrumentos que restringen el poder o instrumentos en un sentido positivo que ayudan al poder. Entonces, el Estado y el derecho definitivamente se encuentran con un apoyo fundamental a través de la institución del derecho, a través de la norma que se establece para ello. Entonces permite que se organice el Estado, permite que se restrinja el poder, permite que se legitime el actuar y permite, por supuesto, la existencia de un poder político que represente a todos los mexicanos. Entonces, eso es
muy interesante. Y es otra función del derecho. Entonces, hay que comprenderla, hay que entender su alcance y pues en ese sentido valorarlo. Ahora bien, en la Revolución Francesa se restringió los abusos del poder de las monarquías absolutas a través de varios mecanismos. Ahora se restringe el poder a través de la propia norma jurídica fundamental. Hablemos por un lado, por ejemplo, el artículo 29 como hace una suspensión de los derechos fundamentales en virtud de un bien jurídico mayor, pero también establece reglas para esta suspensión a través de una vigilancia continua, a través de una temporalidad, a través de derechos que por ningún motivo o circunstancia se pueden suspender. Y entra, por ejemplo, la figura de la Suprema Corte de Justicia, que tiene que estar revisando y validando esta suspensión. Entonces, se instituyen mecanismos de legitimación y de restricción del poder entre los propios poderes, incluso también a través de los ciudadanos. Y eso es fabuloso. Entonces, esto hace el derecho. Ahora, la idea de un Estado limitado por el derecho ha venido evolucionando desde muchos años atrás. Desde entonces, ya que la orden actual internacional tiene que ver con las relaciones de los países y estas están condicionadas por la presencia de organismos internacionales, regidos por un derecho, y de cuya actuación depende el respeto del actuar de los demás miembros. Hablemos, por ejemplo, de la ONU, de la OTAN, de la Organización Mundial de la Salud, de la OIT, ¿sí? De la Organización Internacional del Trabajo, por mencionar varias instituciones. Entonces, el derecho no solo está en, en un aspecto interno, hablemos del derecho interno a un Estado, sino en un ámbito internacional, en un derecho externo, porque es necesario. Ubi societas civi jus, donde eso sí hay derecho, y eso sí hay en todo el mundo. Y hay derecho en todo el mundo. Algunos con cuestiones muy particulares o peculiares, pero bueno, existen. Algunos que modifican o incluso transgreden el sentido estricto de la protección jurídica al individuo o a la sociedad por los supuestos que manejan, pero bueno, es una forma de establecer un derecho para una organización. Podrás criticar su esquema, válido absolutamente la crítica, pero existe ahí, ¿no? Tal vez se tenga que evolucionar o modificar, pero bueno. Entonces el Estado se encuentra limitado por el derecho claro y cada vez se encuentra más legitimado para evolucionar dentro de ese límite. Y es el derecho que se lo permite. Más en el ámbito internacional también. Es lo mismo. Es lo mismo. Están legitimados hasta cierto actuar, cierta forma de actuar, a través de reglas que establecen entre países, entre naciones o entre miembros de una organización internacional. Bueno, el derecho como factor de organización también. En la solución y prevención de conflictos de intereses, hoy en día no podemos obviar los dos grandes ejes de la sociedad actual, la democracia y el Estado de Derecho. Hablamos de la democracia a través del derecho, el orden político a través del derecho y el propio Estado de Derecho. Entonces, es el derecho en esta función que se enmarca dentro de un proceso ahora, hoy, actual, de globalización, de interdependencia económica y cultural en el globo terráqueo, en el mundo. Entonces, ¿vamos evolucionando día a día? Sí. Hablemos, por ejemplo, en Europa, la existencia de una sola moneda, el euro, que se tuvo que haber regulado primero, a través de instrumentos jurídicos. Entonces, les permitió organizarse, les permitió legitimar una moneda y otorgó poder y restricción del poder. Entonces, es interesante todo lo que se puede hacer con el derecho y de lo cual tú vas a ser experto y perito. Bien, hablemos de ejemplos de control, de legitimación
de restricción del poder. Y bueno, por supuesto no podemos dejar de lado la pandemia. Es un ejemplo natural incluso, aunque lamentable por las muertes que se han presentado. Tenemos un acuerdo que establece medidas preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud, donde se establecen reglas sanitarias para el actuar de la ciudadanía, de las personas morales. Y hay que obedecer y atender el acuerdo. Hay un decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas en el territorio nacional, en materia de salubridad general. Es lo mismo. Tenemos un acuerdo por un lado y un decreto que se instituyen como mecanismos de control, de legitimación, de protección, en este caso de la salud. También hay leyes que otorgan facultades derivados ahora del virus, ¿no? Por ejemplo, lo que dice el artículo 4 constitucional, donde establece que toda persona tiene derecho a la protección de salud, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar y establecer los mecanismos necesarios para protegerla, para que toda persona goce de un estado completo de bienestar físico, mental y social y se pueda desarrollar. Lo dice la Constitución y el Estado está obligado. Además, en el artículo 73, fracción 16ª, bases segunda y tercera, la Constitución establece que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables. Fíjate cómo le está dando poder a una secretaría en casos de epidemias o de invasión de enfermedades exóticas. Lo dice la Constitución, no lo estableció otra persona, ni a algún loco se le ocurrió, no, está en la Constitución. Y es lo que sucede. Por eso sale mucho pues el secretario de salud o el subsecretario. Por otro lado, también la Constitución establece el derecho a la protección de la salud, donde se recogen diversos tratados internacionales de los que México es parte, dentro del que destacamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son tres instrumentos normativos que protegen el derecho a la salud. Entonces, fíjense cómo tenemos instrumentos jurídicos de derecho que actúan dentro de las tres funciones sociales de las que hemos platicado. Y bueno, una vez agotado el tema de las funciones sociales que tiene el derecho, platiquemos un poquito ahora de socialización, que viene en contexto de la acción social, el hecho social y el proceso social, entre otros aspectos. ¿Qué es la socialización? Bueno, la socialización es un proceso de adaptación que permite las relaciones interhumanas. Todo individuo, toda persona siempre entra en un proceso de socialización, más cuando no conoce o cuando llega a un lugar nuevo. Se tiene que dar, pues, una serie de cuestiones que permitan poco a poco sentirte parte de una institución, de un trabajo, de una familia o de un contexto en el que te encuentras en un momento determinado. Entonces, a eso se le llama socialización, donde el individuo se adapta a la sociedad y la sociedad le transmite una cultura y le inculca sus modelos de comportamiento. Eso es socialización. Vas a Japón y llevas todo un proceso para adaptarte a su cultura. Vienen de Japón y tienen que llevar todo un proceso para adaptarse a su cultura, a tu cultura. Y empecemos por los alimentos. Solo por mencionar un aspecto donde tienen que adaptarse a través de la socialización. Y bueno, ¿qué más implica la socialización? La socialización implica la existencia de grupos sociales. ¿Y qué son los grupos sociales? Son uniones de personas que viven de hecho conjuntamente en sociedad.
son uniones de personas que viven de hecho conjuntamente en la sociedad. Ese es un grupo social. Hay distintos tipos de grupos. Asociaciones voluntarias y forzosas también. Hay 6 categorías básicas según Reibinder, que son grupos familiares, educativos, económicos, políticos, religiosos, de descanso y diversión. Entonces, son 6 categorías básicas de grupos sociales, según maneja este autor. Entonces, en nuestro entorno, en nuestro desarrollo como seres humanos, formamos parte inevitablemente de un grupo social. Formamos parte de una familia, formamos parte de una universidad, formamos parte de algún trabajo, formamos parte de algún grupo religioso, probablemente, no sé, formamos parte de un grupo de amigos o amigas para divertirse, para realizar deporte. Formamos parte de alguna manera de distintos grupos. Y es normal. Y es parte del proceso de socialización. Es parte del proceso de socialización. Y bueno, hay una cuestión que se da mucho también en la socialización. Hablemos, por ejemplo, de el estatus y el rol social. ¿Qué son el estatus y el rol social? Bueno, el estatus es un rango que tiene un individuo en una sociedad. Hay rangos naturales que se dan y hay rangos que no son naturales. Luego los autores llaman estatus adquirido y estatus originario. El estatus adquirido regularmente implica un proceso en el que tú te conviertes, por ejemplo, líder de algún grupo social o que adquieres un estatus por alguna situación que prevalece en tu personalidad, en tus estudios, en tu desarrollo, en tu evolución. Entonces adquieres el estatus. Hablemos, por ejemplo, de cuando formas una familia y te vuelves padre y adquieres un estatus por el simple hecho de ser padre y de ser el proveedor de la familia. Y de acuerdo también a tus características sociales. Y está el estatus originario, que es el estatus que de origen tienes. El estatus que por naturaleza llegas a obtener. Que son, digamos, por ejemplo, líderes naturales. Expertos matemáticos, científicos. Cuestiones que se dan de forma natural y originaria en las personas. Todos tienen algún estatus originario, todos tienen algún estatus adquirido. Es normal. El estatus implica categorías posesivas, ¿sí? Bienes materiales regularmente. También categorías funcionales. Trabajo, empleo, funciones sociales. En bienes materiales, en categorías posesivas, pues hablemos de la riqueza, ¿verdad? El estatus que te da tener riqueza. Y luego tienen nombres las clases sociales, por ejemplo. También tenemos las funcionales. Dentro del trabajo, ¿qué estatus tienes tú? Jefe, subjefe, empleado, director. Son estatus de acuerdo a tu función social dentro de la empresa. También están estatus que implica una categoría cultural, los que estudian o los que no estudian, los alfabetizados, los no alfabetizados, los humanistas, los académicos, los garantistas, los doctores. Hay estatus también en la religión. Dentro de una religión, un nivel de acuerdo a la religión que profese, o dentro de un grupo religioso, diferentes estatus o niveles, ¿no? Entonces, normal. Hay estatus biológicos, por género, por sexo, por edad, por belleza, por color, por peso. Puede decir, maestro, son etiquetas. No, bueno, no necesariamente son etiquetas, son estatus. Es decir, hablemos de edad en un grupo social donde inician una actividad divertida, por ejemplo, para, no sé, alegrar el día, y proponen que empiece el más grande del grupo, o sea, el de mayor edad. Es un estatus por edad y fue para divertirse nada más. Hablemos de
estatus por tamaño o altura para iniciar alguna actividad, pues que inicie el más grande, o para cierta cantidad, cierta calidad o cualidad de trabajo que lo haga el más alto. No necesariamente implica etiquetas. Hay estatus, hay estatus. Y bien, ¿qué más implica el estatus y el rol social? Bueno, hablemos de la cultura, pero antes de ver la cultura me regreso un poquito para complementar un aspecto que quiero exponerte. El rol social. El rol social implica la conducta que tú expones, expresas ante un grupo social. Todos tenemos un rol social en alguno de esos grupos sociales. Eres, por ejemplo, un jugador de un equipo de fútbol, básquetbol, voleibol, tienes un rol dentro del equipo. En la familia tienes un rol también. En el trabajo tienes un rol, dada por la función probablemente, pero tienes un rol. Entonces el rol es algo indiscutible también que forma parte de los grupos sociales y que permite que puedan coordinarse y que puedan evolucionar y puedan avanzar. En ocasiones te agrada mucho tu rol, en ocasiones no te agrada el rol, pero lo realizas hasta que tú decidas cambiar. O hasta que valores la importancia de ese rol en el grupo donde estás. Porque en ocasiones no te gusta, pero no has valorado la importancia de la habilidad que tienes para ese rol. Y decides dejar a un lado, y pues afectas al grupo social. Cuestiones de experiencia. Pero el rol siempre está. Y bueno, la cultura. ¿Qué es la cultura? Costumbres, tradiciones, instituciones, normas de una sociedad determinada que se han adquirido a través del tiempo. La cultura está determinada por la historia, por el tiempo, por la geografía, por los valores que se inculcan, por los principios que se llegan también a establecer en una determinada sociedad. Estas costumbres, tradiciones, instituciones, esta historia, geografía y valores, pues determinan un modelo de comportamiento de los seres humanos. Por eso la crítica tan fuerte en ocasiones a la cultura asiática, por ejemplo, respecto a combate o respecto a la forma de trabajo, donde una huelga allá en Japón implica crear un sobreinventario, o sea, trabajar más para afectar a la empresa, y una huelga acá implica dejar de trabajar, dejar de crear producto para afectar a la empresa y llamar la atención. Entonces, es una cultura, es una tradición, de acuerdo a cómo fueron educados por su historia, su geografía, los valores que han sido determinados en ellos. Y por lo tanto determina su comportamiento. Entonces, la cultura es un aspecto importante en el rol que desempeñas tú y en el estatus que llegas a tener. Es un aspecto importante. Y bueno, un aspecto importante también que tiene que ver con la socialización es el control social, un tema un tanto cuanto escabroso. Es un proceso en virtud del cual se consigue el tránsito a la conformidad social o a la permanencia en la misma. Por lo que la anomalía o desviación es un proceso en el que las personas llegan a estar fuera de control. Te establecen un conjunto de normas jurídicas para poder convivir en paz. El derecho se convierte dentro de una sociedad, dentro del proceso de socialización de las personas, en un sistema de control social, donde te indican qué y hasta dónde puedes actuar tú y qué y hasta dónde no puedes actuar tú. Cuando realizas o cuando llevas a cabo una conducta
contraria a lo señalado en la propia ley, en la propia norma, esto se convierte en una anomalía o desviación que podemos relacionar, sobre todo si hablamos de materia penal, por ejemplo, con la delincuencia. No siempre la delincuencia, si hablamos de diferentes normas. En ese sentido, los miembros que podríamos llamar normales en el sentido de que aceptan el derecho y todo su proceso como un esquema de control social, son aquellas que se rigen por modelos de conducta comunes, mientras que los desviantes son los que se alejan de estos modelos de conducta comunes, entendiendo el modelo de conducta como aquel que permite que la sociedad avance y evolucione. Entonces, la desviación de la norma pues es lo que genera a los desviantes. Ahora, no solo se dan los desviantes en un sentido negativo, por ejemplo los delitos, hay también desviantes que se dan en un sentido positivo, que son regularmente hombres extraordinarios, que se desvían de la norma, de ese sistema de control social, por su naturaleza extraordinaria. ¿Cuántos hombres no se enfrentaron a riesgos o no pasaron por encima de la ley para alcanzar el éxito, para alcanzar la gloria o para alcanzar el objetivo en beneficio de la humanidad? Hablemos de quién se inyectó un medicamento para probarlo, para ser el primer ser humano en el que se probaba el medicamento, que va en contra de aspectos profesionales y éticos incluso, pero él lo aceptó las consecuencias y se inyectó. Entonces tenemos a un Luis Pasteur que alcanzó a conseguir algunas vacunas. Es una desviación lo que hizo, sí, está fuera de normal, o de lo que consideramos normal, de acuerdo al control social que se establece. Entonces, por otro lado, tenemos la desviación negativa, que ya les he explicado, son los delitos o cualquier otra conducta extraordinaria que atente contra el individuo o contra la sociedad. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con el control social. Y bueno, antes de continuar, si tienen alguna duda o comentario, apúntenlo, lo vemos en la siguiente clase. Yo me encuentro como siempre a sus órdenes. Y espero que estén aprendiendo, que estén disfrutando la clase, a pesar de que en esta ocasión pues nada más soy yo el que habla, ¿verdad? Pero bueno, situaciones de pandemias, cuestiones de trabajo. Hace rato tuve un ataque de tos muy fuerte. Ya me controlé. Y bueno, decidí grabar la clase para evitar cualquier cuestión el día de mañana, porque luego amanezco un poquito mal, ¿no? Pero ahí vamos. Creo que mejorando cada día poco a poco. Ahora sí, si no hay dudas que me puedan expresar con confianza en una clase que podamos vernos de manera presencial, o virtual, en vivo, hablemos del derecho como discurso. El derecho como discurso. Entendamos que primero es un discurso social. Bueno, ¿qué es un discurso, maestro? Bueno, el derecho es un discurso social porque como tal dota de sentido a las conductas de las personas y las convierte en sujetos. El derecho le permite a los individuos marcar un camino por el cual puede avanzar y ayudar a otros a avanzar y crecer. Opera como el gran legitimador del poder, del que habla, de aquel que convence, de aquel que seduce, de aquel que construye, de aquel que es creativo, de aquel que se impone a través de la palabra, de la ley. Entonces, tú, experto en derecho, tienes un instrumento valiosísimo en tus manos que te permite generar un discurso social de acuerdo a tu conducta. Por eso, el abogado debe ser el mayor ejemplo de una correcta, adecuada y sana conducta que permite la evolución de los demás. Tú debes ser el mejor ejemplo del derecho como discurso. Además,
te legitima a ti y el derecho como discurso legitima a otros para hablar, para convencer, para seducir. Yo sé que vas a pensar inmediatamente en políticos, no siempre necesariamente es políticos. También hay empresarios, también hay líderes, también hay personas con convicción que quieren ayudar a una comunidad de ciudadanos, de hombres, de mujeres, de seres vivos, y que a través de su expresión convencen y seducen, siempre apoyados por el derecho, por esa libertad de expresión, por esa libertad de ideas. Entonces, el derecho como discurso, úsalo. Ese discurso jurídico instituye, dota de autoridad y faculta decir o hacer. Claro, el derecho te faculta de autoridad para algunas cuestiones, autoridad civil si quieres, si no quieres sentirte un policía, tienes autoridad civil y te faculta a decir dentro del marco de la propia ley o a hacer en ese mismo sentido. Pues el derecho también legitima el poder, ya lo vimos en el Estado, en todos sus intersticios de la vida social, o sea, todo lo que tiene que ver con la vida en sociedad. Ese es el derecho. A ese derecho es el que quiero que te dediques, que te enfrentes, que te apegues. Cada vez que el derecho consagra alguna acción u omisión, como permitida o como prohibida, está revelando dónde reside el poder y cómo está distribuido en la sociedad. El derecho significa más que las palabras de la ley. El derecho va mucho más de las palabras. Tú me hablas de una definición de derecho, que es la típica que se pueden saber, conjunto de normas jurídicas, etcétera, etcétera, pero con el tiempo, con los estudios, con la práctica, con la experiencia, vas aprendiendo que esa definición del derecho es corta, es ambigua, incompleta. Cuando le preguntas a un maestrante qué es el derecho, probablemente te da otra definición. Cuando le preguntas a un doctorante qué es el derecho, se espera otra definición. ¿Por qué? Porque es más que las palabras de la ley, es más que una definición establecida por un doctrinario, es mucho más. Estoy diciendo que el derecho, como discurso, a alguien se le puede ocurrir que el derecho es un discurso y puede definir el derecho como el discurso social que permite el actuar de todos los hombres dentro de la sociedad en beneficio de la misma. Y es una definición de derecho. Fabuloso cuando tú el día de mañana, con tus estudios, con tu experiencia, generes una definición propia de derecho. Siéntete consagrado en muchos sentidos en el ámbito académico, en el ámbito social. Máxime si eres practicante del derecho. Si el derecho lo sigues utilizando como instrumento en beneficio de la vida social. Seas empresario, seas litigante, seas juez, etcétera, etcétera. Y bueno, el derecho como discurso organiza un conjunto complejo de mitos, ficciones, rituales y ceremonias que tienden a fortalecer las creencias que él mismo inculca y fundamenta racionalmente y que se vuelven condición necesaria para su efectividad. Bueno, el derecho como discurso genera también un montón de cosas, ¿no? Entonces, organiza esquemas sociales que luego se conforman como un rito, como un mito, o como una ceremonia para alcanzar un objetivo. Si hablamos, por ejemplo, de ritos, ceremonias, hablemos del cambio de gobierno, hablemos de cuestiones políticas, hablemos del matrimonio, incluso organiza cuestiones de mitos y ficciones también. Entonces, al final del día también el derecho cuando se construye, cuando se instituye, cuando está en plena evolución, se convierte en mito, se convierte en ficción.
Entonces, ¿quién iba a pensar hace muchos años que se iba a permitir, por ejemplo, el matrimonio igualitario actualmente? Pues el derecho en un momento dado pudo haber sido un mito, una ficción en aquel tiempo. Lo evolucionan, lo transforman, llega aquí a nuestra realidad actual y ya es una realidad. Entonces, la teoría forma parte del discurso jurídico y explica esa curiosa combinación entre la razón y el mito, que es propia del derecho hoy en día, propia del derecho moderno. Hablemos de un, perdón, hablemos de un abogado cibernético que ya está de moda, un abogado electrónico. Disculpe, es una realidad, existe por ella. Entonces, ¿es un mito, no? No es un mito. ¿Te va a sustituir? Tampoco. Está creado a través de lo que se conoce, por ejemplo, en informática como árbol de decisiones, inteligencia artificial. Y bueno, aún así incluso debe estar regulado también ese instrumento o ese robot el día de mañana en su actuar como futuro abogado electrónico. ¿Verdad? Bien. El derecho es un saber social diferenciado que atribuye a los juristas, como tú, a los abogados, como tú, a los jueces, como tú, a los legisladores, como tú, la tarea de pensar y actuar, las formas de administración institucionalizadas, los procedimientos de control y regulación de las conductas. Tú eres el ejemplo de conducta y tú también vas a generar el discurso sobre la conducta de todos los individuos en sociedad. Tú eres dueño de un saber social. Tienes que permear en él. Tienes que coadyuvar en él. Tienes que lidiar con él. ¿Verdad? Y bien, bueno, dentro de la historia de la sociología ya platicamos de Comte, ya platicamos de Durkheim, Kelsen y muchos doctrinarios que han abonado a la sociología jurídica y que nos han dejado este bagaje de conocimientos de las funciones del derecho, del rol social, del control social, de la socialización, del derecho como discurso. Desde Ulpiano, Hugo Grocio, la Escuela de Frankfurt, con Habermas, Adorno y Horkheimer, de Carlos Marx, Max Weber, Carl Lewin, Talcott Parsons, Jean Carbonnier, son algunos de los estudiosos, investigadores que nos dejaron mucho en la sociología jurídica y que todavía vamos a seguir analizando muchos de esos conceptos que nos han dejado, porque nos han permitido evolucionar y nos seguirán permitiendo evolucionar. Entonces, te voy a encargar, hasta aquí la clase, te voy a encargar como tarea, y voy a subir en plataforma un link donde me realices un resumen de lo que hoy platicamos aquí en clase, unos 45 minutos, 50 minutos, con una conclusión. Se va a hacer un resumen de lo que platicamos y le vas a agregar una conclusión. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué aprendiste el día de hoy? Entonces, te agradezco el favor de tu atención. Me dispongo a tus órdenes. Eh, seguimos en contacto. Soy la orden por teléfono, por correo electrónico. Y bueno, eh, espero ya pronto poder vernos en persona y compartir y departir el conocimiento y la presencia de cada uno de ustedes en aula. Éxito, bendiciones, un abrazo fuerte. Por favor, síganse cuidando mucho más en esta pandemia. ¿Sí? Hasta pronto.